Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto continuar con ustedes estudiando la palabra de Dios a través de la Biblia. En estos estudios hemos estado desarrollando, conociendo más la primera carta de Juan. En el capítulo 2 del verso 1 al 6, esta enseñanza nos dice el abogado de los pecadores. Así es que el título del sermón es el abogado de los pecadores o el abogado que les salvará la vida. Hay un chiste del querido personaje Condorito que dice que San Pedro tuvo problemas de límites con un enviado de Lucifer. Este último le dijo que según sus abogados los límites estaban mal extendidos y por lo tanto la cerca se tenía que correr y ahora son los que ellos habían puesto. San Pedro le contestó, bueno, yo voy a buscar a mis abogados para ver qué dicen. Al rato volvió San Pedro un poco triste, le dijo, tengo problemas, no encontré en el cielo ningún abogado, por lo que la cerca se quedará donde ustedes dicen, sin ofender a estos prestigiosos profesionales llamados abogados. Lo que el chiste no considera, ni Pepo, el autor del personaje, es que en el cielo está el mejor abogado de todos que jamás haya existido en el planeta Tierra, y ese abogado se llama Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen un abogado? ¿Son amigos de un abogado? ¿Les decepcionó un abogado? ¿Otro abogado les ayudó en sus situaciones judiciales? Pero yo creo que todos conocemos un abogado y hemos necesitado de sus servicios por los problemas legales que el ser humano llega a tener. En este estudio vamos a ver el abogado de los pecadores y vamos a ver quién es este abogado de los pecadores, cuáles son sus características, qué hace este abogado por los pecadores. Dice 1 de Juan capítulo 2 verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciendo aquí es, 1 de Juan capítulo 2 verso 1, que nosotros necesitaremos un abogado. ¿Y por qué necesitaremos un abogado? Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, necesitaremos un abogado. Significa, si hemos roto la ley, necesitamos un abogado. Si hemos cometido un delito, necesitamos un abogado. Si necesitamos demandar a alguien, también necesitamos un abogado. Y en este caso el apóstol Juan dice, ustedes han pecado y necesitan un abogado. Hablando de términos legales que nos defienda, que argumente por nosotros, que utilice toda la ley, el código penal, civil, según la infracción que hayamos cometido o el delito que hayamos cometido, necesitamos un abogado. Y necesitamos nosotros, hablando del área espiritual, necesitamos un abogado porque hemos pecado, mis queridos. Y este abogado se llama Jesús. Él es el abogado de abogados y está en el cielo. ¿Qué hacemos después de pecar muchas de las personas? Número 1, Adán y Eva. Ellos cuando pecaron se escondieron de Dios, trataron de vestirse con su propia justicia, trataron de culparse el uno al otro, eso es lo que hicieron. Saúl, ¿qué hizo cuando pecó? Saúl justificó su pecado culpando a los demás, dijo la culpa es del pueblo, es que el pueblo quiso ofrecer el sacrificio, es que el pueblo, ya sabes cómo es el pueblo Samuel, entonces a veces nosotros también hacemos lo mismo. Los unos se escondieron de Dios y culparon al otro. Saúl también justificó su pecado y culpó al pueblo. David, ¿qué hizo David cuando pecó? David trató de ignorar el pecado. Él se hizo de la vista gorda, cometió adulterio, mató al esposo de la chica. De repente la chica, cuando quedó embarazada, trajo a la mujer a vivir en su palacio, el niño murió y él continuaba como si no pasara nada. Trató de ser indiferente a su pecado, significa ignoró, estaba en negación. Él no vio el escrito en la pared, él no vio lo que Dios le estaba mostrando hasta que Dios tuvo que hacerlo de una manera más frontal de confrontar su pecado. Entonces, no hay hombre alguno que no haya pecado. Si estamos hablando del rey David, estamos hablando de un hombre que dice que fue conforme al corazón de Dios y pecó, imagínese usted y yo. Entonces, no hay hombre que no haya pecado, por eso necesitamos un abogado que nos defienda. ¿Está usted decepcionado de los abogados? Espero que no de este. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Para que usted y yo valoremos el abogado que necesitamos y tenemos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está claro la primera parte del texto. Dice, deje de justificar su pecado, deje de ocultar, deje de tener esa vida secreta, deje de ir pensando que nadie le descubrirá el pecado que usted practica en secreto. Y hay muchos pecados que el ser humano puede llegar a practicar en secreto, la pornografía, la mentira, el chisme, etc. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué tenemos un acusador? Por eso es que usted y yo necesitamos un abogado que nos defienda frente a un acusador que le acusa a usted todos los días. Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En el cielo hay un acusador que está con toda la evidencia en su contra. Él toma un registro de todos sus errores, sus fallas, sus pecados y dice, Freddy es culpable, mira lo que hizo. Y entonces necesitamos un abogado frente a la corte celestial. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, ese acusador no para. Usted se imagina, ¿en serio? Yo pensé que era el vecino, el primo, el tío, el compañero de trabajo que me acusaba o hablaba mal de mí de vez en cuando. Tiene un acusador que está día y noche en su contra. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:10 dice que hay un acusador en el cielo, en la corte celestial, que es Satanás. Por eso usted y yo necesitamos un abogado. Una acusación es el cargo que se formula ante una autoridad contra una persona por considerarla responsable de un delito. Quien lo cometió es el acusado y quien se encarga de llevar la autoridad en busca de que se le castigue es el acusador. En este caso, el acusador, según el libro de Apocalipsis, es el diablo que está constantemente diciendo, Freddy es mentiroso, Freddy es un hombre que habla malas palabras, Freddy es un hombre que no cumple con sus responsabilidades, Freddy está haciendo esto, lo otro. Imagínense, todos los días y probablemente con evidencia real, dice. Entonces, usted y yo somos, ¿qué? Culpables. En el sentido espiritual, Dios es la autoridad, el enemigo el acusador y nosotros los acusados. Sinceramente, creo que no existe nadie en el mundo que no cometa errores. Todos los seres humanos vamos a deslizarnos, tomar una mala decisión, tener un mal deseo. Hemos hecho mal, hemos tomado algo de alguien, hemos mentido a alguien, hemos hablado mal de alguien, hemos pensado mal de alguien incluso. Entonces todas esas acciones nos hacen culpables frente a la corte celestial. Incluso a veces sin darnos cuenta en el momento le fallamos a Dios, en el momento. Cometemos faltas contra Él y desobedecemos lo que nos ha dicho su palabra que debemos obedecer y terminamos desobedeciendo. Y es allí donde el acusador aprovecha su oportunidad y tiene evidencia para acusarlo. Y él dice, mira, aquí está la evidencia. Freddy es culpable, Dios. Él hizo esto, mira, dice, aquí está. Ahí está el video, la fotografía, etc. Y dice, este merece el castigo. ¿Sabe por qué Él quiere que nosotros seamos castigados por sus acusaciones? Porque Él quiere nuestras almas. Él quiere que nosotros le acompañemos a Él en el infierno. Entonces, cuando uno lee el libro de Job, en el primer capítulo habla de los primeros 5 versículos, dice, y hubo en tierra de Uz un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y tenía 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de miles de ovejas, de camellos, etc., y oraba por sus hijos y ellos hacían banquetes. Y en el verso 6 de repente el diablo dice que Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra. ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Dijo, sí, claro, Dios, Job te bendice, Job es fiel a ti porque tú le cuidas todo esto. Entonces si ve cómo el enemigo anda rodeando la tierra buscando evidencia para acusarnos. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. La clave para vivir una vida cristiana victoriosa es descubrir quién es usted y quién es Cristo. Entonces, ¿con qué argumentos el Señor Jesús nos defiende a nosotros? ¿Con qué argumentos? Muchos creyentes nunca han descubierto quiénes son ellos y quién es Cristo, o sea, quién es su abogado. Ellos se parecen a un hombre que tenía un problema de identidad y una crisis de energía al mismo tiempo. Imagínense tener una crisis de identidad y una crisis de energía al mismo tiempo. Él no sabía quién era y estaba muy cansado para investigarlo. Y muchos cristianos vivimos así. No investigamos, no nos preparamos, no conocemos al que nos va a defender frente a un enemigo que nos acusa todos los días. ¿Y qué somos nosotros para ese abogado?
Él nos defiende, Él es nuestro defensor. Romanos 8:1 es una realidad que usted y yo debemos tener marcado en el corazón. Cuando de repente el acusador pone culpa en nuestro corazón, en vez de poner una convicción de pecado, pone culpa. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso? Ninguna condenación hay para aquellos que son defendidos por el abogado de abogados que se llama Cristo Jesús. ¿Quién es su abogado, mi querido? ¿Quién es su abogado, mi querida? Cristo es el abogado que absuelve a los culpables. Si usted piensa que es culpable de mentira, traición, adulterio, de cualquier pecado que habla la Biblia, la borrachera, la orgía, la lascivia, dice la Biblia que Cristo es el abogado que absuelve a los culpables. ¿Y cómo es eso de que es el abogado que absuelve a los culpables? Sigamos leyendo. Verso 2 dice, esta es la forma que Él absuelve a los culpables. Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La defensa perfecta podríamos llamar eso. No se admite pecado, es horrible, es destructivo, no hay necesidad de pecar, no hay derecho. Pero hay una provisión, una defensa. Alguien que puede realmente hacer que usted y yo salgamos victoriosos de ese juicio en nuestra contra. Y esa persona se llama Cristo. Este abogado pagó por nuestros pecados. Él asumió nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que el Señor tomó toda la acusación que había contra nosotros y lo clavó en la cruz del Calvario hace 2000 años. La palabra propiciación se refiere a un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Imagínese, eso significa propiciación, sacrificio que apacigua la ira de Dios. ¿Y sabe cuál fue el sacrificio que apacigua la ira de Dios? Fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se ganó el derecho de ser su abogado y de ser mi abogado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, siendo defendidos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando nosotros somos acusados por el enemigo, acusados frente a Dios, Cristo comparece ante Dios por nosotros, pero no solo por nosotros, sino también a favor de nosotros. Aquí están palabras como propiciación, redención, justificación, que usted puede investigarlas más profundamente y usted va a quedar realmente asombrado de la poderosa gracia de Dios hacia usted. Propiciación significa que el sacrificio redentor de Cristo Jesús ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Por eso Él es nuestro abogado. Cuando Él se presenta a defendernos, no nos defiende con nuestra justicia, con nuestras buenas obras, con nuestra moralidad, con nuestra religión. Él nos defiende con su sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la manera que Jesús nos defiende frente a su Padre. Propiciación, ¿qué significa? Presentar una ofrenda que calme la ira de Dios. Entonces, ¿quién fue este sacrificio? Se pregunta usted. Fue nuestro abogado. Juan está hablando y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, no existe otra. No es Sancocho, no es Zancudo, no es San Judas, no es San Remo. Es Jesucristo, el único que pudo haber comprado su vida y la mía, porque su justicia es perfecta. No existe otro ser humano en el planeta Tierra, ni lo ha habido, ni lo habrá, que sea justo. Solo Jesucristo, mis amigos. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo calmó la ira de Dios muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, este abogado ha satisfecho los requisitos de la ira santa contra el pecado humano. ¿No le parece maravilloso, mi querido? Esto es realmente, llamemos así, doctrina.
Ahí es cuando deja a un lado todas las creencias humanas, humanistas, religiosas, denominacionales, etc. Si usted ha estado diciendo, yo creo en Cristo y sancocho, zancudo, sanremo para ser salvo, usted ya se ha ido lejos de la verdad. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y en ningún otro hay salvación, solo a través de Jesucristo. Espero que esta noche tú le honres a ese abogado, tú le agradezcas a ese abogado, que Él tomó tu lugar frente a su Padre y mostró su justicia en favor de ti y por ti. Verso 3, la evidencia de conocer al abogado. Cuando usted conoce a este abogado, ¿cómo es que usted vive? Verso 3 de Primera de Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La evidencia de que usted tiene una amistad íntima con su abogado y le ha contado a su abogado, sí, no le puede mentir. Incluso usted ve en las películas, en las cortes, el abogado dice, si usted quiere que yo le defienda, usted me tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque el abogado necesita prepararse, necesita argumentar realmente de una manera tan brillante, pero con todos los hechos. Y Dios sabe que nosotros hemos pecado. No podemos decir a Jesús, ¿sabes qué? Yo cometí adulterio, pero no robé. Yo robé, pero no mentí. Yo mentí, pero no deshonré a mis padres. No, todos tenemos que ir frente a nuestro abogado y decir, ¿sabes qué? Estas son todas las cosas malas que he hecho. Entonces aquí conocer a ese abogado es obedecerlo. Conocer a Dios, permanecer en Dios, tener relación con Dios, siempre ha sido el anhelo de todo el ser humano. Pero al mismo tiempo ha sido renuente a obedecerlo por circunstancias, bien sean internas o externas. El conocimiento de Dios, mis queridos, viene no de la especulación humana, no viene de la especulación de la teología, la antropología, la filosofía, de la escatología, del denominacionalismo de iglesias, ni por una experiencia emocional. Tampoco viene por, es que yo sentí un fuego, yo sentí un viento, yo sentí esto y lo otro. Aunque somos seres emocionales, escuché bien, el conocimiento de Dios no viene de la especulación humana de los teólogos y tampoco viene de la experiencia emocional, sino de la propia revelación de Dios. ¿Y cómo es que Dios se revela? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 19. Entonces, el conocimiento de Dios debe venir de la revelación del mismo Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 19. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo es que Dios se manifestó a usted o se está manifestando a usted en medio incluso de esta pandemia que estamos viviendo por todo el mundo? ¿No? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios siempre ha estado hablando a este universo y a los que habitan en él, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí algo que San Pablo está dando realmente una enseñanza a los que creen en la evolución. Dice, Dios se manifiesta a través de la creación. Por eso ahí el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación dice que Dios existe. Esta es una de las formas que Dios se manifiesta a los seres humanos. El orden de nuestros planetas, la distancia del sol a la tierra, la distancia de la luna a la tierra, las 24 horas. Entonces, el ciclo de las lluvias, la creación dice que existe un creador. Y por eso dice que entonces, y en esto sabemos en que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Conoce usted? ¿Conoce a ese Dios creador? Al Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y también tenemos la manifestación a través de la palabra de Dios. En este verso Juan no puede concebir ningún conocimiento real de Dios que no desemboque en la obediencia. Cada vez que usted escucha un sermón, lee la Biblia, un libro acerca de un tema particular de las Escrituras, nuestro anhelo debe ser obedecerlo más. Mientras más le conoces, más ganas tienes de obedecerlo. El conocimiento de Dios se puede demostrar solamente por la obediencia a Dios. Y el conocimiento de Dios se puede ganar solamente mediante la obediencia a Dios. Entonces, mis queridos, mis queridas, conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. El problema que enfrenta el cristianismo es que
está frente a personas que ven a Dios como un ejercicio intelectual. Y ver a Dios como un ejercicio intelectual es llenarme de conocimiento, pero mi corazón está seco. Somos como la iglesia de Éfeso, los mejores maestros, los mejores teólogos, examinaban las escrituras. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que no hay pasión, no hay emoción, no hay deseo de obedecer. ¿Y qué pueden decir? Conozco a Dios sin obedecer ni respetar los principios divinos. Mucha gente puede decir, yo te recito los sermones, yo te recito la Biblia de memoria. Está bien, pero la Biblia dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios, no solo con tu mente, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento. Aquí dice el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. ¿Está usted amando a Dios desde esas 4 áreas? Entonces, Cristo, un abogado al que hay que amar y obedecer. Cristo, un abogado al que hay que amar y obedecer. Verso 4 dice, mira lo que dice el verso 4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, del tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí vemos la evidencia de una falsa relación. Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cuáles son las características de un falso conocimiento de Dios? Yo creo que está en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, la evidencia de un falso conocimiento de Dios. Y Pablo, advirtiendo a Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice San Pablo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no miran más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue a aquellos. Una falsa relación te llevará a una falsa forma de vivir, engañándote a ti mismo. Y aquí está en 1 Timoteo, dice que tendrán apariencia de piedad, parecerán cristianos, conocerán el lenguaje cristiano, probablemente también memorizarán escrituras, se congregarán y quizás hasta predican sermones, están en ministerios, pero negarán la eficacia de ella. Una falsa relación te llevará a una falsa forma de vivir. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Los demonios también creen y tiemblan en Dios, pero el punto es que no le obedecen ni le honran. Entonces, la falsa relación surge de un conocimiento sin compromiso y de una percepción intelectual sin convicción. ¿Qué les parece? Por eso necesitamos un abogado, mis queridos, un abogado que realmente ponga en nosotros la convicción de dependencia, de obediencia y sobre todo de un compromiso con aquel que nos está defendiendo. Verso 5 dice, el que guarda los mandamientos del abogado ha experimentado el perfecto amor de Dios, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué es lo que dice? Que las personas que aman a Dios se han perfeccionado. Increíble, que hoy necesitamos una perfección en nuestras relaciones interpersonales y con Dios también. El amor se perfecciona, dice, en la obediencia. ¿Usted quiere demostrar que ama a Dios? Obedezca, simple, obedezca. El amor a Dios es perfeccionado en aquel que obedece sus mandamientos, no cuando recitamos los conceptos cristianos como loros y de memoria, sino cuando obedecemos. ¿Cómo sabemos que se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros? Dicen que guardamos su palabra. Otra vez vuelvo a repetir el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En estos años he notado cómo la reverencia hacia Dios y su palabra ha decaído en las iglesias. Ya no se enseña la Biblia, ya no se ama la palabra de Dios. Los discipulados de crecimiento espiritual prácticamente son salones vacíos, un instructor y 3 estudiantes bien intencionados que a la larga también desertan. Cosas que antes no se hacían y hasta eran una ofensa hacerlo, ahora son comunes en ciertas iglesias. No hay respeto a la hora de la enseñanza, a la hora de la adoración, no hay respeto.
Necesitamos volver a la palabra de Dios y olvidar. Entonces, no te conformes con solo alabar al abogado, sino también en obedecer a ese abogado. Verso 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es desafiante para usted y para mí. Dice, este abogado, hay que imitar a este abogado, hay que ser como él. Cristo es más que un ejemplo a citar, es un ejemplo a vivir. Hoy mucha gente cita frases de Jesús, cita versículos que Jesús dijo, hablan bien de él, pero hay que imitar como él vivió. Muchos imitan a Jesús y lo comparan con otros líderes de la historia, pero eso no es evidencia de que tú creas en Jesús y le obedezcas. Usted no puede ser un simpatizante de Jesús, sino un seguidor, discípulo de Jesús. Juan 13:15 dice, hablando Jesús a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra ejemplo aquí en el griego es modelo a seguir. Si usted estaba buscando un modelo a seguir para su desarrollo personal, para su crecimiento espiritual, Jesús es nuestro modelo a seguir. Él dice, hagan lo que yo he hecho, imítenme a mí, sigan mis pasos, tomen las decisiones que yo tomé, digan las cosas que yo dije, vivan la vida que yo viví. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Pero hoy en día vivimos en una sociedad con crisis de identidad, y la crisis de identidad se da porque las personas no saben a quién imitar. Tenemos famosos de tarde a la mañana, hoy son como estrellas fugaces, hoy están a la moda, millones de fans, millones de visualizaciones en YouTube, y de repente después de unos meses han desaparecido y aparece otro, y los adolescentes no saben a quién seguir, y entonces tienen una crisis de identidad. Déjenme decirles, mis amigos, mis amigas, para que usted no tenga una crisis de identidad, identifíquese con Cristo. Entonces, por eso es que la Biblia dice en Gálatas capítulo 2:20, San Pablo hablando de la identidad dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No le parece increíble lo que está diciendo aquí San Pablo? Dice, ahora ya no vivo yo. Es Cristo tomando el control de cada una de las áreas de mi vida. La identidad nos ayuda a no ser uno más del montón. Dios siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo que marcara la diferencia en esta sociedad que está viviendo un caos moral, un caos político, un caos económico, un caos espiritual. Nosotros podemos ser los que marcamos la diferencia. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, mis queridos. Ustedes me van a representar en este mundo. Entonces, identidad, ¿qué es la identidad? Es un conjunto de características, datos o información que son propias de una persona o un grupo que permiten diferenciarnos del resto. Entonces, la iglesia y el cristiano tienen que diferenciarse del resto, no porque nos creemos mejores que ellos, sino porque tenemos la marca de Cristo en nuestras vidas. Tenemos un abogado que nos defiende, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y queremos nosotros ser imitadores de Cristo más que de cualquier otra persona en este mundo. La evidencia de nuestra fidelidad al abogado es que vivimos como Él vivió. ¿Está usted viviendo como el abogado que le defendió? Concluyamos entonces esta noche. El abogado de los pecadores. ¿Cómo se llama el abogado de los pecadores? Se llama Cristo Jesús. Número 2. Tenemos un abogado que pagó por nuestras culpas. Él pagó por nuestras culpas. Número 3. La evidencia de que lo conocemos se refleja única y exclusivamente a través de la obediencia sincera y del compromiso sincero. Usted y yo no debemos andar buscando a quién parecernos. Quiero ser como tal artista, quiero ser como tal político, quiero ser como tal científico. Sí, quizás podemos poner de referencia de crecimiento, pero si usted quiere crecer más que ellos, su modelo a seguir debe ser Jesús. Por eso Pablo incluso dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa fue la forma en que San Pablo creció espiritualmente, creció personalmente, creció en su ministerio y prácticamente con una generación de siervos alcanzó el mundo conocido con el Evangelio, porque imitaban a Cristo. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que nos has regalado. Bendecimos esta enseñanza y que sea de bendición para todos los que están aquí mirándonos ahora mismo. Y también bendecimos a los doctores, las enfermeras que están en los hospitales, están luchando por la vida. Y yo te pido tu protección sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén.
Y no olviden, mis queridos, no olviden, por favor, hermanas, hermanos, compartir el video, comentar el video, dar un like en el video. También puedes ustedes activar la campana de notificación de tal manera que cuando un video está siendo transmitido por este canal, usted reciba la notificación y se una con nosotros a seguir aprendiendo la palabra de Dios.